Agradecemos profundamente que dediques tu valioso tiempo a escuchar nuestra historia. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos cordialmente a hacerlo, tu apoyo significa mucho para nosotros. Asimismo, te pedimos que nos dejes en los comentarios el nombre de la ciudad desde donde nos acompañas, pues nos ayuda a conocer la amplitud de nuestra comunidad. Muchas gracias de antemano. Y ahora, sin más preámbulos, demos inicio a la historia. Yo mido el tiempo en segundos. Desde hace casi 2 años, cada vez que paso delante de una ventana, cada vez que mi cara se engancha un instante en el espejo lateral de una camioneta o en el cristal oscuro de una puerta, empiezo a contar en silencio, 1, 2, 3, 4, 5, y entonces espero para ver si el reflejo se mueve cuando yo me muevo. Sé muy bien cómo suena eso. Sé lo que cualquiera pensaría al oírme. Que perdí la cabeza en la montaña o que estoy preparando una historia para asustar a extraños. Ojalá fuera una de esas dos cosas. Ojalá estuviera loco, porque entonces tal vez podría dormir, podría mirarme en un espejo sin sentir que el corazón intenta romperme las costillas desde dentro, podría acercarme a un lago helado sin la impresión enfermiza de que algo enorme y paciente está estirándose bajo el hielo para tocar la superficie. Pero no estoy loco. Por eso lo cuento. Porque alguien tiene que saberlo, aunque no sirva para nada. Porque quizá, al decirlo en voz alta, consiga ordenarlo. Y si no, al menos dejaré constancia de que ocurrió. Durante 11 años guié cacerías de ciervo rojo en las montañas Retezat, en Rumanía. En la temporada tardía, cuando la nieve empieza a cerrar los pasos altos y la luz se retira demasiado pronto, nadie te paga por ser simpático. Te pagan para marcar reglas, leer el cielo, prever errores y devolver con vida al hombre que te contrató. La montaña no distingue entre un ejecutivo, un médico, un hijo de millonarios o un torpe con equipo nuevo. Solo entiende una cosa: equivocaciones. He visto a hombres endurecidos por negocios, viajes y dinero, derrumbarse como niños porque se les empaparon las botas y la temperatura cayó por debajo de 0. He visto dedos volverse torpes en cuestión de minutos, pulmones venirse abajo a causa de la altura y egos enormes suplicar ayuda por una pendiente que, desde abajo, parecía inofensiva. Mi trabajo consistía en mantener con vida a personas que de pronto descubrían que sus instintos urbanos no servían allí arriba. Me enorgullecía de ese control. Confiaba en la preparación, en la lógica, en el peso firme de las leyes físicas y en la disciplina. El último cliente de aquella temporada se llamaba Bruno. O, al menos, ese era el nombre que figuraba en el permiso y el que me dio al estrecharme la mano en el aparcamiento de tierra al inicio del sendero. Era reservado, educado y pagó casi el doble de mi tarifa habitual, todo por adelantado y en efectivo. Mirándolo ahora, debía haber entendido que aquel dinero era la primera alarma. En ese momento no lo vi así. El dinero era dinero y el invierno venía rápido. Bruno apareció con ropa impecable, botas térmicas que todavía conservaban las marcas duras del embalaje, una mochila sin una sola mancha y un rifle de caza tan pulcro y perfecto que parecía hecho para una vitrina, no para golpear roca, barro y ramas congeladas. Eso no me inquietó. Muchos clientes ricos creen que comprar el mejor equipo equivale a saber usarlo. Lo que sí me importaba era otra cosa: que pudiera caminar, que callara cuando hubiera que rastrear y que obedeciera cada instrucción sin discutir. En eso, al principio, resultó ideal. Siempre he preferido a los callados. Los habladores suelen ser los mismos que llenan de anécdotas cada silencio y luego se parten en pedazos cuando la altura les aprieta los pulmones. Bruno no hablaba casi nada. Durante 2 días enteros subimos desde el bosque bajo de abetos, donde la tierra es blanda y el suelo devuelve el peso como una alfombra de agujas viejas, hasta las franjas altas donde los árboles se retuercen, se empequeñecen y acaban cediendo ante la piedra desnuda. Después vinieron las laderas de Derrubio, enormes campos de granito roto que se mueven bajo las botas como si la montaña quisiera desmontarse sola. Un mal apoyo allí puede partirte un tobillo o lanzarte una roca encima de la tibia con la violencia de un martillo. Yo observé a Bruno todo el ascenso. Lo normal es que un hombre recién llegado del llano empiece a jadear sin dignidad mucho antes de los 2000 metros. Se les cae la postura, les cambia el ritmo,
Preguntan cada pocos minutos cuánto falta. Bruno no hizo nada de eso. No se quejó del peso, no resbaló, no tropezó ni una sola vez. Tenía un cuerpo normal, de hombre de mediana edad sin apariencia atlética, pero avanzaba a mi paso como si llevara las botas atornilladas al terreno y no le costara nada respirar. Ni siquiera le vi sudor en la frente. Entonces lo atribuí a una buena condición física. Ahora sé que el error fue intentar explicarlo todo demasiado pronto. Al caer la tarde del segundo día cruzamos la última línea de cresta y el circo glaciar se abrió ante nosotros. Aquel lugar seguía pareciéndome hermoso incluso después de tantos años, una hondonada inmensa tallada por hielo antiguo, cerrada por paredes de granito oscuro y coronada por picos dentados que cortaban el viento como cuchillas. En el fondo reposaba un lago negro, inmóvil, tan oscuro que no parecía agua sino aceite derramado. El silencio allí era total, antinatural. No había pájaros, no había insectos, solo de vez en cuando el chasquido lejano del hielo desplazándose en algún punto del circo, rebotando en las paredes como un disparo aislado. Monté el campamento en una repisa rocosa encima de la orilla. El frío cayó en cuanto el sol desapareció tras las cumbres del oeste. No un frío normal, sino un frío violento, de esos que cristalizan tu propia respiración por dentro de la tienda y dejan una costra blanca que te cae en la cara si rozas la tela en la oscuridad. Levanté la tienda de 4 estaciones, até los vientos a bloques de piedra porque el suelo estaba demasiado duro para las piquetas y encendí el hornillo presurizado para derretir nieve. Mientras el agua se calentaba, hice con Bruno lo que hago con todos los clientes, aunque aquella noche ya no era simple protocolo. Le expliqué las reglas. Señalé hacia el lago y le obligué a mirarme a la cara. A la mañana siguiente, le dije, tendríamos que bordear aquella orilla para alcanzar una zona alta donde suelen alimentarse los ciervos al amanecer. Le mostré una franja blanca de hielo pegada a la orilla. Parecía sólida, pero no lo era. Le expliqué que bajo ese borde corrían corrientes térmicas rápidas, profundas, invisibles. Que el hielo, aunque pareciera grueso, podía estar hueco y frágil. Y que si ponía el pie donde no debía, no solo rompería la superficie, la corriente lo arrastraría por debajo de la placa, lo dejaría atrapado bajo un techo de hielo y se ahogaría en la oscuridad antes de que yo pudiera siquiera abrir la mochila. Bruno miró el lago sin expresión alguna. Ni miedo, ni incomodidad, ni esa sonrisa forzada que ponen algunos hombres cuando escuchan algo que les supera. Nada. La luz naranja del hornillo le recortó los pómulos y le dejó los ojos en sombra. Entonces fui más claro todavía. Cuando nos movamos, le dije, pisarás exactamente donde yo pise. No cerca. No al lado. Exactamente. Si salto una piedra, tú saltas esa misma piedra. Si hago un zigzag raro, haces ese mismo zigzag. ¿Entendido? Giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos eran oscuros y lisos, casi vacíos. La llama azul del hornillo se reflejó en ellos como si no encontrara profundidad. ¿Entendido?, dijo. Pisaré donde tú pises. Cenamos sin hablar y nos metimos en los sacos. Yo dormí mal. La altura siempre me altera los primeros días, sueños rotos, un dolor sordo detrás de los ojos, esa sensación de que el cerebro nunca termina de acomodarse. Me desperté a las 4 de la mañana, una hora antes de la primera claridad. Hacía un frío bestial dentro de la tienda. Encendí el frontal, revisé equipo, comprobé municiones, saqué el hornillo y lo puse a trabajar. Como cada mañana, até al mástil central de aluminio un pequeño espejo de afeitar de acrílico, barato y algo deformado, que usaba para revisar si la nariz o las mejillas empezaban a mostrar señales de congelación. En altura puedes perder tejido sin sentir dolor hasta que ya es tarde. Bruno se despertó unos 20 minutos después. Se incorporó de golpe, en silencio absoluto, y empezó a calzarse. Preparé café instantáneo en 2 tazas metálicas abolladas y le alcancé una. Él estaba junto al mástil, ajustándose el cuello de la chaqueta. El espejo de acrílico colgaba al lado de su hombro. Vi su mano real extenderse para tomar la taza, y en ese mismo instante mis ojos, cansados todavía, cayeron sobre el espejo.
El reflejo de Bruno seguía inmóvil. Erguido. Con los brazos caídos. Sin haber hecho el más mínimo movimiento. Mi mente se vació. No fue miedo al principio, sino algo peor, una especie de interrupción brusca en la comprensión. El hornillo siseaba detrás de nosotros. El Bruno real ya estaba levantando la taza hacia la boca y apartando con un soplido el vapor, pero el reflejo permanecía quieto, mirando al frente con la fijeza absurda de un maniquí. Me quedé congelado, respiración retenida, incapaz de apartar los ojos de aquel plástico deformado. La parte racional de mi cabeza me gritaba que mirara a otra parte, que era la altura, el sueño roto, una distorsión del material, cualquier cosa. No pude. Para anclarme a algo, empecé a contar muy despacio. 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente al llegar al quinto segundo, el reflejo levantó el brazo con lentitud y reprodujo el gesto que el hombre real había hecho antes, como si acabara de recibir la orden tarde, dedos cerrándose alrededor de una taza que ya no estaba en ese sitio, manos subiendo hacia una boca que había cambiado de posición. El retraso era perfecto. No aproximado. No confuso. Exactamente 5 segundos. Sentí que la náusea me subía desde el estómago y me apreté la taza con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Enseguida fabriqué explicaciones. Acrílico barato. Luz mala. Hipoxia leve. Procesamiento visual alterado. He visto montañeros jurar que hablaban con familiares muertos cuando la falta de oxígeno les empezaba a comer el juicio. Tenía que ser eso. No había otra explicación con la que yo pudiera seguir viviendo. Me froté los ojos con violencia, inhalé aire helado, forcé el pulso a bajar y volví a mirar. Esta vez el reflejo sostenía la taza al mismo tiempo que el hombre real. Como si nada hubiera pasado. Bebe, dije con la voz demasiado áspera, necesitamos movernos antes de que el sol pegue en el agua. Bruno bajó la taza. En el espejo, el reflejo la bajó también, sincronizado. El retraso había desaparecido. Me enfadé conmigo mismo por haber cedido al pánico, desmonté el hornillo con movimientos torpes y lo mandé salir. Bajamos por la pendiente de roca hacia el lago justo cuando la luz empezaba a tocar las cumbres del este. Las partes altas brillaban con un blanco feroz mientras el fondo del circo seguía sumido en una sombra azul. El aire estaba tan quieto que se oía el roce de nuestras propias chaquetas al caminar. Llegamos a la orilla rocosa. El agua era una lámina negra perfecta, un espejo inmenso de las montañas. La plataforma de hielo inestable que yo le había señalado la noche anterior se extendía varios metros desde la orilla antes de hundirse en agua oscura. Nos mantuvimos sobre terreno firme. Bruno se acercó hasta casi tocar el borde sin pisarlo. Se quedó mirando la superficie y luego se agachó, raspando con el guante la tierra congelada, y recogió una piedra lisa y redondeada. Se irguió, echó el brazo atrás y la lanzó hacia el centro del lago. La piedra cayó con un golpe seco y único. Los círculos se abrieron sobre la superficie, deformando el reflejo de las cumbres nevadas. Yo no miré la zona donde cayó. Miré el agua quieta junto a la orilla, donde el reflejo oscuro de Bruno se dibujaba con nitidez. Estaba inmóvil. Completamente inmóvil. Todo el aire me abandonó de golpe. El frío dejó de sentirse como temperatura y pasó a sentirse como presión directa dentro de los huesos. La explicación del espejo de la tienda se deshizo en ese mismo instante. Aquello ya no era un plástico torcido. Era un lago real, sometido a las leyes del mundo real. Volví a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Al quinto segundo, el reflejo se agachó, cerró la mano sobre una piedra reflejada que ya no existía en la orilla física, se incorporó y lanzó. Vi nacer una segunda ondulación. No una ilusión visual. No un juego de luz. Una segunda serie de ondas pequeñas, pegadas a la orilla,
extendiéndose sin causa física visible mientras el agua exterior ya empezaba a calmarse del impacto verdadero. Alcé los ojos con una lentitud casi dolorosa y miré al Bruno real. Seguía de espaldas a mí, observando el centro del lago como si no hubiera ocurrido nada. No mostró sorpresa. No giró. No hizo gesto alguno. Y en ese momento, solo en ese instante, sentí la primera certeza desnuda: el hombre que estaba a unos metros de mí no se encontraba del todo dentro del mismo mundo que yo. Me obligué a apartar la vista del agua. En la montaña, cuando algo se tuerce de verdad, el control es lo único que te queda. Si él notaba el miedo en mi cara, si intuía que yo había visto lo que acababa de pasar, perdería la única ventaja posible, que me creyera todavía ignorante. Tomé aire despacio, dejando que el frío me quemara la garganta para fijarme a algo físico. Le dije con tono profesional que iba a subir un momento hacia la línea de piedra para revisar la ladera alta con prismáticos. Que se quedara allí, lejos del borde de hielo. Bruno giró la cabeza muy despacio. «Tómate tu tiempo», dijo con voz tranquila, casi amable. «Yo solo disfruto de la vista». Le hice un gesto corto, me di la vuelta y empecé a subir. Cada paso costaba. Darle la espalda me hacía sentir que estaba ofreciéndole la nuca a un depredador. Esperaba en cualquier segundo oír grava moverse detrás de mí, unas botas acelerando, un impacto. No oí nada. Cuando llegué al pequeño grupo de rocas donde habíamos plantado la tienda, toda la máscara profesional se me vino abajo. Caí de rodillas tras una losa de granito, respirando como si hubiera corrido colina arriba, y metí las manos en la mochila con tanta violencia que casi rompí las correas. La caza me daba igual. El dinero me daba igual. Lo único que importaba era sacar de allí, si aún podía, a una cosa que fingía ser un cliente, y a mí mismo. Fui directo al compartimento inferior, donde guardaba el teléfono satelital dentro de un estuche rígido impermeable. Allí arriba los móviles no existen y las radios rebotan inútiles contra las paredes de roca. Si un cliente se rompe una pierna o cae con una crisis al corazón, ese teléfono es la diferencia entre rescate y muerte lenta. Mis dedos encontraron el estuche enseguida. Tiré de él. Los cierres ya estaban rotos. Se me hundió el estómago. Me quité el guante derecho con los dientes, forcé la tapa con manos temblorosas y vi el aparato destruido. No golpeado. Destruido. La antena de goma había sido arrancada. Asomaban cables pelados como venas cortadas. La pantalla era un mosaico pulverizado de vidrio blanco. El teclado se había hundido. El circuito interno estaba aplastado con una violencia absurda. Me quedé mirándolo, intentando encajar algo que no encajaba. Ese estuche soportaba el peso de un vehículo sin deformarse apenas. Para dejar el teléfono así hacía falta fuerza, intención y tiempo. ¿Todo bien, Héctor? La voz me golpeó tan de cerca que di un respingo y choqué con el hombro contra la piedra. Bruno estaba al otro lado de las rocas, mirándome desde arriba. No había oído ni una sola pisada. El suelo del campamento era puro de rubio suelto, una mezcla de roca rota que cruje como vidrio cuando alguien la cruza. Era imposible acercarse sin hacer ruido. Y sin embargo él estaba allí. Simplemente allí. Levanté la vista y encontré sus ojos oscuros, lisos, sin tensión visible. Mi mano desnuda seguía encima del teléfono aplastado. El aparato está roto, dije, procurando mantener la voz nivelada y luchando contra el impulso de sacar la pistola del arnés del pecho. Sostuve el teléfono un poco, observándolo a él. Bruno inclinó la cabeza con una suavidad extraña, excesiva, como una cámara girando sobre un eje bien engrasado. Anoche mi mochila resbaló cuando saqué el saco, dijo en tono casual. Debió caer justo sobre tu estuche. No pensé que hubiera hecho daño. Te pagaré otro al volver al pueblo. Por ahora mejor sigamos concentrados. La mentira era impecable en su forma y absurda en su mecánica. El teléfono estaba enterrado al fondo de mi propia mochila, bajo capas de ropa, cuerda y material.
Nadie podía haberlo aplastado por accidente desde fuera. Alguien había abierto mi mochila mientras yo dormía, había sacado el estuche, había triturado el aparato y lo había devuelto a su sitio. Nos había aislado a propósito. Tragué saliva, asentí con una sonrisa tan tensa que me dolieron los músculos de la cara y volví a guardar la carcasa inútil. Bien, dije. Cosas del monte. Tendremos que extremar el cuidado. Pasamos las 3 horas siguientes ascendiendo aún más dentro del circo. Mantuve a Bruno unos 5 metros por delante de mí con la excusa de vigilar si algún lince o un oso nos cerraba la retirada. La verdad era más simple, no soportaba la idea de tenerlo detrás. Mientras subíamos, empecé a observarlo con la obsesión de un hombre que sabe que algo no cuadra, pero todavía no conoce la forma exacta del peligro. Después de más de una década guiando gente, uno aprende a leer el cuerpo ajeno como se lee una página. Ves cuando las rodillas empiezan a doler, cuando los hombros ceden bajo la carga, escuchas la respiración romperse cuando la altura vacía de oxígeno la sangre. Un ser humano luchando contra una pendiente de 40 grados y un saco pesado no se mueve de forma limpia. Hace ruido. Corrige. Resbala. Bruno no hacía nada de eso. Sus botas caían planas sobre roca quebrada sin provocar cascadas de grava. La columna seguía recta, ajena al peso. No jadeaba. No sudaba. El cuello de la chaqueta, cuando el viento apartaba el tejido, estaba seco. Verlo era como ver hecho real el valle inquietante, parecía un hombre, vestía como un hombre, llevaba equipo de hombre, pero por debajo las reglas estaban mal. Fundamentalmente mal. Fue entonces cuando mi memoria recuperó un momento del día anterior que hasta ese instante yo había archivado como un simple susto. Habíamos cruzado un corredor estrecho bajo una pared de granito podrido, cuarteado por años de hielo y deshielo. Yo iba delante cuando oí el crujido seco sobre nuestras cabezas. Caída de roca. Me pegué al muro, me cubrí y grité. Bajó una nube brutal de polvo y fragmentos. Cuando el aire se aclaró, me giré esperando encontrarlo destrozado. Bruno estaba en pie, sacudiéndose el hombro con calma. Me dijo que una piedra solo lo había rozado. Le revisé pupilas, clavícula, orientación. Nada. Sin sangre. Sin mareo. Sin cortes en la ropa. Lo di por bueno y seguimos. Ahora, al verlo subir aquella pendiente con la precisión fría de una máquina, ese recuerdo cambió de forma dentro de mí. Comprendí que quizá la roca no lo había rozado. Quizá le había dado de lleno. Cerca del mediodía alcanzamos una meseta alta barrida por el viento. La luz era brutal, plana, hostil, rebotando sobre manchas de nieve dispersa. Casi todo era roca desnuda pulida por glaciares antiguos. En el centro, el deshielo reciente había llenado una depresión poco profunda y el frío la había convertido en una placa de hielo oscuro y brillante, limpia de nieve por el viento constante. Parecía un cristal negro incrustado en la piedra. Bruno no aflojó el paso. Caminó directamente sobre esa superficie helada. Yo me quedé clavado en el borde. Las piernas se negaron a obedecer. Mis ojos se fijaron en el negro bajo sus botas. Ya sabía lo que iba a ver, y, al mismo tiempo, necesitaba verlo para dejar de mentirme. Su bota real avanzó hacia el centro. Conté. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando el reflejo apareció por completo en el hielo, sentí algo peor que miedo, una clase de verdad animal. El Bruno real llevaba un gorro naranja de caza. El reflejo no. El reflejo mostraba el cráneo desnudo por un lado, el cabello apelmazado por sangre oscura y polvo gris, el costado izquierdo de la cabeza hundido hacia adentro en una fractura mortal, hueso blanco asomando entre carne rota, el cuello doblado en un ángulo imposible. Sus ojos reflejados estaban muertos. Muertos de verdad. Vidriosos. Vacíos. La roca no lo había rozado el día anterior. Le había reventado la cabeza y lo había matado allí mismo.
Lo que había seguido caminando conmigo desde entonces no era Bruno. Era otra cosa usando su aspecto, su voz y su ropa como una proyección local, una máscara. Y el reflejo que llegaba 5 segundos tarde mostraba la verdad física que esa cosa arrastraba detrás de sí. Me quedé inmóvil en el borde mientras el viento gritaba sobre la meseta. La figura de Bruno se detuvo en medio del hielo, y sin volverse, levantó lentamente las manos hasta el cerrojo del rifle. Sonó el chasquido metálico de un cartucho entrando en recámara. No corrí. En terreno salvaje, salir huyendo activa algo muy antiguo en cualquier cosa que te esté observando. Tu cuerpo deja de ser un igual y se convierte en presa. Mi mano flotó cerca de la pistola en el arnés, deseando vaciarle el cargador en la espalda, pero mis años de experiencia me gritaban que no iniciara un enfrentamiento sin entender las reglas. Bajé la mano, aferré la correa del rifle y usé el tono seco que reservaba para clientes a punto de matarse. ¿Seguro puesto, Bruno?, ordené. No se monta un cartucho hasta ver un blanco confirmado. Ya conoces la norma. Vacía la recámara. Ahora. La figura no se sobresaltó. Permaneció quieta durante un segundo larguísimo y después giró hacia mí con una fluidez insoportable, sin la menor vacilación humana, como una puerta pesada girando sobre goznes engrasados. Solo me adelanto, Héctor, dijo con la voz exacta de Bruno, misma aspereza, mismo volumen, y sin embargo sin una sola vibración emocional dentro. El aire aquí arriba cambia de prisa. Quiero estar listo. Yo mantuve los ojos en él, pero en el borde de mi visión vi algo moverse debajo, en el hielo. 5 segundos después del giro de la figura, el reflejo destrozado empezó a rotar. Pude ver otra vez el cráneo aplastado, el cabello pegado por sangre, los ojos muertos mirando hacia mí desde el fondo negro. Repetí la orden con la garganta encogida. Vacía la recámara. La entidad me miró con el rostro de Bruno. No había vida en esa mirada, solo la imitación impecable de una dirección ocular. Entonces levantó el rifle despacio, abrió el cerrojo, atrapó el cartucho al salir, se lo guardó y volvió a poner el seguro con un clic seco. Hecho, dijo. Bien, respondí, dando un paso cauteloso atrás hasta que la roca volvió a quedar bajo mis botas. Revisemos la línea de árboles. Aquí estamos demasiado expuestos. Vete hacia aquellos pinos secos del oeste. Tú por la izquierda. Yo por la derecha. Necesitaba distancia. Necesitaba otra superficie de observación. La cosa obedeció sin discutir. Bajó del hielo y avanzó entre la grava. Yo mantuve unos 30 metros entre ambos mientras caminábamos hacia un barranco boscoso donde una hilera de pinos muertos se alzaba como lanzas grises entre la nieve. El viento se coló por las ramas con un silbido fino, casi humano. La figura levantó unos prismáticos y empezó a examinar el límite del bosque. Yo abrí la funda del pecho y saqué mi monocular térmico, un aparato militar que usaba para seguir animales heridos. A esa altura, con el aire rozando los 0 grados, un cuerpo vivo arde en la pantalla como una lámpara. Apoyé la copa de goma en el ojo y dejé que el aparato calibrara la escena. El paisaje apareció en bandas de negro y azul. Barrí primero el barranco, fingiendo buscar movimiento entre árboles y rocas. Luego llevé la lente, en un gesto suave, directamente hacia la figura de Bruno. No salió nada. Nada. No una mancha tibia, no un resplandor, no un contorno con calor residual. Bajé el aparato, miré al hombre real a simple vista, gorra naranja, chaqueta, manos, rifle y volví a mirar por la térmica. Seguía sin haber nada. La figura no desprendía calor alguno. Marcaba la misma temperatura que la piedra helada y la madera muerta. Se me metió en el cuerpo un pavor casi paralizante. Entendí entonces que el cuerpo que yo veía no era un cuerpo, sino una proyección óptica local, una ilusión tridimensional increíblemente compleja, sin masa real, sin calor, sin funcionamiento biológico. Lo verdadero, lo denso, lo monstruoso, era aquello que se delataba en los reflejos con 5 segundos de retraso. Eso era el ancla. Eso era la parte física que luchaba por entrar en nuestras leyes.
La imagen de Bruno era solo el cebo que iba por delante. El verdadero depredador arrastraba su peso detrás, unido a ecos visuales. Creo que deberíamos volver al campamento, dije, notando por primera vez cómo la voz profesional se me empezaba a romper. El tiempo cambia y no me gusta ese banco de nubes del este. La figura no bajó los prismáticos. Ni siquiera se volvió. Solo siguió mirando al barranco. Aún no hemos encontrado lo que buscamos, dijo la voz de Bruno. Pero la voz no salió de la figura que estaba 30 metros más allá. Salió del aire vacío pegado a mi oído derecho. Di un respingo tan brutal que casi me torcí. No había nada allí, solo viento helado y roca. Aún así sentí el desplazamiento del aire en la mejilla como si una boca hubiera hablado a centímetros de mí. Miré hacia la figura y empecé a contar con el cerebro en espiral. 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente al quinto segundo, la proyección lejana bajó despacio los prismáticos, abrió la boca y pronunció las mismas palabras que yo ya había oído junto a mi oreja. La ilusión se estaba rompiendo. El sonido ya no llegaba al mismo tiempo que la imagen. La voz se emitía en tiempo real desde la masa invisible, mientras el señuelo visual seguía retrasado. Yo estaba junto a la cosa verdadera. Se acabó la cacería, dije, incapaz de esconder el temblor. Di otro paso atrás sin mirar, hacia el borde de la meseta. No me importaba el desnivel. Solo quería distancia de ese espacio vacío junto a mi cabeza. Bajamos ahora mismo. Estás caminando demasiado deprisa, Héctor, susurró la voz. Esta vez no vino de mi lado. Vino de detrás de mi cráneo, desde la base misma del cuello. Húmeda, espesa, ya sin casi rastro humano. Noté cómo la presión del aire descendía de golpe, como si un vacío pesado se apoyara contra mi nuca. Me giré sacando la pistola en un movimiento torpe y desesperado, apunté al espacio vacío y llevé el dedo hasta el punto de resistencia del gatillo. Nada. Solo nieve brillante y granito. Retrocedí con los brazos temblando y miré otra vez a la figura entre los pinos. Conté. Al quinto segundo levantó lentamente la cabeza hacia mí y sonrió. Fue la peor parte. No por el tamaño de la sonrisa, sino por lo mal que estaba. Los músculos tiraban demasiado, la piel se tensaba sobre los pómulos de un modo antinatural, la boca se abría más de lo que debería y los dientes aparecían perfectos, demasiado limpios, mientras los ojos seguían muertos, clavados en mí con un enfoque de depredador. Ya había terminado de fingir. Soltó el rifle, que cayó contra las piedras. No lo necesitaba. Los bordes de la proyección empezaron a temblar. Los colores se corrían hacia el fondo gris como acuarela bajo lluvia. Las proporciones humanas se estiraron. Los brazos parecían alargarse. La espalda se curvó en ángulos imposibles. «Corre, Héctor», dijo la voz desde todas partes a la vez, rebotando en el viento, en la roca, en la nieve. No esperé ni un segundo más. Guardé la pistola sin asegurar, me lancé pendiente abajo y empecé a descender a toda velocidad por la ladera de Derrubio. No era una carrera de verdad, bajar así es una cadena de deslizamientos controlados, de piedra suelta que cede bajo las botas y amenaza con arrancarte las rodillas. Mis pulmones ardían como si tragara cuchillas. Tenía cobrefrío en la boca y polvo en la lengua. El viento me arrancó lágrimas y me las congeló en las mejillas. No me importaba hacer ruido, ni lanzar rocas ladera abajo anunciando mi posición. Necesitaba separación vertical. Necesitaba terreno roto entre mi cuerpo y la masa invisible que había flotado a unos centímetros de mi cuello. Me atreví a mirar una sola vez por encima del hombro. La proyección de Bruno descendía detrás de mí, pero ya apenas conservaba forma humana. No pisaba la ladera ni ajustaba el peso. Se desplazaba en una línea suave, imposible, deslizándose por encima del terreno mientras la gorra naranja, la ropa y el rostro se emborronaban hacia atrás como un archivo digital dañado. Sin embargo, lo peor no fue lo que vi, sino lo que escuché. Exactamente 5 segundos detrás de esa imagen silenciosa,
la montaña empezó a romperse. Bloques de granito triturados, tierra desplazándose, troncos secos partiéndose, como si una fuerza gravitatoria invisible barriera el barranco siguiendo el mismo camino por el que había pasado el señuelo. El monstruo real venía detrás de su propia imagen, cazándome a través de dos capas distintas del tiempo. Yo necesitaba romper el contacto visual, desaparecer en el bosque. Alcancé una repisa más estable y caí de rodillas. La memoria muscular tomó el mando. Me eché el rifle al hombro, no usé visor, y apunté con ambos ojos abiertos al centro de la proyección que se acercaba. Sabía que era luz, engaño, una cáscara, pero también sabía que si conseguía alterar el ancla visual quizá desorientaría a la cosa invisible. Solté el aire, apreté el gatillo y el disparo del Magnum retumbó por todo el circo. Vi el impacto atravesar el pecho de la proyección sin resistencia alguna. No hubo sangre, ni sacudida, ni respuesta física. La bala siguió de largo y reventó una roca detrás. Volví a montar y disparé otra vez, esta vez más bajo, rezando por haber calculado el retraso y golpear a la masa auténtica que venía 5 segundos atrás. Fallé. La bala mordió grava y salió rebotada. Tiré del cerrojo por tercera vez y me encontré el arma vacía. La dejé colgando contra mi pecho y seguí corriendo, empujado ahora hacia un terreno que siempre había evitado con clientes novatos, una garganta estrecha, un cañón de ranura tallado por agua de deshielo, con paredes lisas de granito alzándose en vertical a ambos lados. Una vez que entras ahí, ya no sales lateralmente sin material y tiempo. Y yo no tenía ni una cosa ni la otra. Entré en el cañón a toda velocidad. Las botas patinaron sobre roca húmeda. Dentro hacía al menos 10 grados menos. El fondo no era grava, sino una cinta continua de hielo negro, un arroyo congelado que serpenteaba hacia el lago principal. Chocando contra las paredes con los hombros, avancé de espaldas unos metros mientras desenvainaba la pistola. Entonces comprendí otra cosa terrible, la entidad no me había perseguido al azar. Me había dirigido. Me había empujado hasta una caja natural de muerte. El ruido de roca molida fuera cesó de golpe. Durante un segundo asfixiante solo oí mi propia respiración rebotando entre las paredes. Luego la proyección cayó sin sonido en la entrada del cañón. Ya no tenía rostro. Era una masa alargada de tonos carnosos cambiantes, sin ojos definidos, sin nariz, sin boca estable, con brazos demasiado largos y dedos afilándose en puntas borrosas. No te queda salida, Héctor, dijo la voz. No salió de la proyección. Rebotó por la garganta, multiplicada, imposible de ubicar. Retrocedí hasta que los hombros me golpearon la pared. Miré por encima del hombro y vi el final de la corriente helada, un salto congelado de varios metros sobre roca dentada. Trampa total. Munición casi agotada. Sin salida. La proyección se aproximó flotando sobre el hielo. El aire empezó a oler a ozono y agua estancada. Sentí presión dentro de los oídos, como si la realidad misma se tensara alrededor de mí. Levanté la pistola, aunque sabía que las balas huecas no harían nada. Y entonces bajé la vista. El hielo negro bajo mis botas reflejaba algo distinto. No la proyección. No el hombre muerto. Vi la forma verdadera. Una masa enorme, densa, segmentada, oscura, blindada con placas que parecían beberse la poca luz, arrastrándose bajo el hielo con múltiples extremidades articuladas. Venía exactamente 5 segundos detrás de la imagen que tenía delante. Y de pronto lo entendí todo con una claridad horrible. La proyección estaba a menos de 1 metro de mí, con una mano borrosa tendiéndose hacia mi cuello, pero la masa real seguía varios metros atrás bajo el hielo. El punto de contacto no era la imagen falsa que avanzaba por delante. El punto de contacto era el reflejo. Siempre lo había sido. El pequeño espejo de acrílico en la tienda. La placa helada de la meseta. El hielo pulido del cañón. La criatura necesitaba superficies reflectantes para anclar su cuerpo desplazado a nuestro mundo. Miré hacia el hielo entre mis botas y el monstruo que reptaba debajo. Conocía muy bien aquel cañón.
Lo había cruzado otras veces. Sabía que unos metros más atrás, justo donde la sombra segmentada avanzaba, el arroyo escondía una corriente térmica rápida bajo una capa mucho más fina que el resto. El punto más débil de todo el tramo. No tenía que disparar a la proyección. Tenía que romper el ancla. Apreté la pistola un momento, la enfundé de golpe y saqué el piolet de escalada. Una sola pieza de acero, pesada, simple, real. La proyección estaba ya casi encima de mí. El olor a ozono quemaba. La temperatura bajaba más y más. Pero yo me forcé a ignorarlo todo y empecé a contar. 1. La sombra bajo el hielo arrastró las patas delanteras y el hielo crujió por debajo. 2. Ajusté los pies para no resbalar. No di un paso atrás. Al contrario, avancé un paso dentro de la proyección. No ofreció resistencia. Fue como atravesar niebla congelada, una zona de vacío gélido que me arrancó un jadeo del pecho. 3. Levanté el piolet sobre el hombro. 4. La masa verdadera llegó justo encima de la corriente térmica, el centro de su peso concentrado sobre el tramo más frágil. 5. No golpeé la cosa. Clavé todo el miedo, toda la fuerza y todo mi peso en el hielo. El acero pegó con un estruendo brutal. El hielo no se agrietó, explotó. Un estampido ensordecedor llenó la garganta y las paredes de granito devolvieron el sonido como si hubiera detonado cristal arquitectónico. Una red blanca de fracturas salió disparada desde el impacto. Arranqué el piolet y golpeé de nuevo el mismo punto. La estructura cedió por completo. Una gran sección se desplomó dentro del agua negra y rápida. En el instante en que la superficie reflectante se hizo pedazos, la proyección emitió un sonido que me seguirá hasta la tumba. No era un grito animal ni una voz humana. Era metal desgarrándose, chapa vibrando, un chillido agudo mezclado con un acople eléctrico tan violento que me hizo temblar los dientes. Sin su ancla, la cosa perdió agarre sobre la realidad. La gravedad pareció corregirse de golpe. El aire sobre el agujero se hundió hacia adentro y la masa invisible se precipitó al agua turbulenta de abajo. La imagen de Bruno desapareció al instante, no desvaneciéndose, sino apagándose como una bombilla rota. El agua bajo el hielo estalló en una salpicadura brutal. Sentí gotas negras y heladas golpearme las botas y las piernas. Oí entonces a la masa, ya invisible, chocar por debajo contra el techo de hielo, arañar, ser arrastrada por la corriente con una fuerza monstruosa. El ruido fue alejándose cañón abajo, llevado hacia la negrura del lago. Luego llegó el silencio. No el silencio opresivo de antes, no ese silencio que espera algo. El silencio normal del invierno profundo. Agua corriendo bajo el hielo. Mi respiración hecha jirones. Nada más. Después vino el colapso. Las piernas se me doblaron. Caí sobre el hielo intacto y me quedé allí mucho rato, con las manos trabadas al piolet, incapaz de soltarlo, mirando el agujero abierto y esperando ver surgir algo. Una mano. Un ojo. Un rostro. Una voz. No salió nada. La montaña volvió a ser solo montaña. Pero mi situación seguía siendo catastrófica. Estaba a gran altitud, lejos de cualquier sendero, sin tienda, sin saco, sin hornillo, sin comida suficiente. Todo había quedado atrás, arriba, en la meseta y el campamento. Regresar por ese material habría significado volver al último sitio donde la entidad había dejado de fingir. No podía. Psicológicamente, era incapaz. Prefería congelarme entre los pinos antes que pisar otra vez una superficie plana y reflectante en aquel lugar. Así que me puse en pie usando el piolet como bastón y empecé a salir. No seguí el arroyo helado hacia el lago. Me negué a acercarme a cualquier superficie continua que pudiera devolverme una imagen. Tardé 2 horas dolorosas en trepar por la pared lateral del cañón, clavando la punta en granito descompuesto, tirando con brazos que temblaban, hasta salir por fin a la línea del bosque. La bajada completa me llevó 3 días.
3 días de descenso al borde del colapso físico y mental. Caminé toda la primera noche a la luz pobre de la luna, convencido de que si me detenía el frío me apagaría el corazón. Mastiqué barritas secas hasta que me dolió la mandíbula. La hidratación se convirtió en otro enemigo. La montaña estaba llena de nieve, de charcos helados, de pequeños estanques de deshielo, pero yo me negaba a mirar el agua quieta. No iba a arriesgarme a ver mi propia cara reflejada allí. Así que llenaba los guantes de nieve seca y esperaba a que el calor miserable de mis manos la derritiera un poco para lamerla. Era ineficiente y peligroso, me robaba temperatura, pero me mantuvo andando. La segunda tarde, la falta de sueño empezó a deformarlo todo. Cada pino alto en la periferia de mi visión parecía estirarse. Cada ráfaga de viento sonaba como la voz plana de Bruno pronunciando mi nombre con retraso. Caminaba con la pistola en la mano, dándome la vuelta cada pocos pasos, apuntando a sombras vacías, convertido en una cáscara nerviosa empujada por una sola idea obstinada: no iba a morir en aquel circo glaciar. A la mañana del tercer día el bosque empezó a abrirse. La pendiente se suavizó, el terreno olió a barro y a maquinaria antes de que yo oyera el motor. Salí entre los árboles y casi me desplomé sobre una pista forestal. Un camión enorme cargado de troncos subía lentamente. Me planté en medio del camino y agité los brazos con el piolet colgando de la muñeca. El conductor frenó con un chillido de aire. Bajó de la cabina un hombre corpulento, barbudo, con chaleco reflectante, y su cara cambió al verme. Debía parecer un cadáver caminando. Tenía los labios abiertos y sangrando, la cara quemada por el viento, los ojos hundidos. Gritó algo en rumano, me agarró por el brazo y prácticamente me cargó hasta el asiento del acompañante. Puso la calefacción al máximo y me dio café tibio de un termo abollado. Yo lo bebí sin sentir el sabor. Luego tomó la radio y me preguntó a quién había que buscar. ¿Cuántos seguían arriba? Miré por el parabrisas las montañas que se alejaban y pensé en el teléfono satelital aplastado, en el cráneo reventado del verdadero Bruno, en la criatura arrastrándose bajo el hielo. No puedes decirle a un sheriff de distrito que una anomalía del espacio llevaba la cara de tu cliente muerto. No puedes decirle a Rescate que los reflejos de la montaña esconden un depredador. Si cuentas la verdad, nadie manda un equipo. Te meten en una habitación blanca, te sedarán y archivarán tu mente bajo la etiqueta más cómoda. Así que mentí. Dije que Bruno había resbalado en una ladera de piedra, había caído hacia un tramo de hielo débil junto a la orilla y la corriente bajo la placa lo había arrastrado. Di coordenadas. Dibujé mapas. Expliqué mecánicas de hielo inestable sobre corrientes térmicas como si llevara toda la vida pensando solo en eso. La historia era impecable porque se apoyaba en una verdad parcial: la montaña sí mata sí. Pasé varios días repitiendo la misma versión a policías, guardas, y más tarde, a los abogados de la familia de Bruno. Los equipos de búsqueda encontraron nuestro campamento. Encontraron el teléfono satelital destrozado y asumieron que quizás se había roto en un intento desesperado de pedir ayuda. Peinaron la zona del lago, bajaron cámaras a las aguas negras, rastrearon grietas. No encontraron el cuerpo. Al final se cerró como accidente de montaña. Archivo concluido. Seguro cobrado. Caso terminado. Yo nunca volví a guiar. No renové la licencia. Vendí todo el equipo de alta montaña que tenía. Me marché de las cumbres y me instalé en una llanura seca del este de Hungría, donde el horizonte es ancho, el suelo es obediente y mi vida consiste en reparar motores diésel de maquinaria agrícola. Paso los días cubierto de grasa, ajustando piezas que respetan leyes mecánicas sencillas, y le doy gracias a Dios por esa monotonía. Pero el campo salvaje no te suelta del todo cuando te ha enseñado algo que rompe tu idea del universo. El trauma no se queda como recuerdo. Se convierte en el cristal a través del cual miras todo. Mi casa delataría enseguida que algo anda mal conmigo. No hay espejos. Arranqué el del baño el mismo día que me mudé y lo tiré a un vertedero. Me afeito por memoria y tacto. Las ventanas están cubiertas por cortinas opacas, clavadas, para no ver el reflejo del exterior en el vidrio.
Bebo agua en vasos mate. No dejo agua encharcada en el fregadero. Después de la lluvia evito salir al patio por miedo a los charcos. Porque a veces, por mucho cuidado que tenga, el mundo moderno me obliga a enfrentarme otra vez a una superficie reflectante, el cromado de un tractor de exposición, la puerta tintada de una cafetería, el cristal negro de una gasolinera al anochecer. Y cada vez que ocurre, el mundo racional se cae un instante. Se me cierra el pecho. Se me corta la respiración. Vuelve el olor pesado a ozono. Me quedo inmóvil. Y entonces, muy despacio, cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedo quieto, atrapado en la jaula de mi propia memoria, rogando a un Dios en el que ya no sé si creo que el hombre que me devuelve la mirada se mueva exactamente cuando yo me muevo.